Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño de Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Y pues bueno, aquí de vuelta después de un buen rato, vamos a estar otra vez hablando de una película, ¿verdad? Sí, teníamos un ratito ahí entre lo del evento y que hemos estado como que hablando de videojuegos y de otras cosas en los últimos episodios. Pero pues vamos a estar hablando de la nueva película de Dungeons and Dragons que se llama Honor Among Thieves. Que digo, es la más nueva, pero pues sí salió ya hace ratito, ¿verdad? Nada más que pues salió en una época que es como que medio opuesta en el momento que estamos ahorita, que de hecho había varias películas que salieron muy pegaditas, ¿no? Creo que poquito después salió Barbenheimer y Flash y películas así, ¿no? Como que no se prestó la oportunidad en su momento, pero sí. Pues ahorita la vimos y vamos a estar hablando de ella. Yes. Y sí, probablemente vamos a estar haciendo catch up de películas, porque como sí. que no va a salir mucho por un buen rato, ¿verdad? Sí, pues sigue la huelga y todo, entonces aunado a de que creo que no tenían mucho preparado para estos meses, pues igual agrégale que retrasaron muchos proyectos y algunos se movieron hasta el próximo año inclusive, entonces sí va a ser un periodo de mucha sequía, entonces pues a ver qué se nos ocurre revisitar por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo de Marvel que que se están haciendo un sindicato, ¿no? De artistas de efectos digitales. Ahí a ver qué tal con eso. Digo, probablemente no veremos algo de Marvel en un rato. O sea, fuera de lo que ya esté terminado. Sí, que curiosamente sus proyectos no los retrasaron. Digo, un comentario interesante. Pero sí, seguramente va a pasar algo muy grande con eso. Pero bueno, pues la verdad me atrevería a decir que gracias a eso vimos esta película, porque pues adelantando, yo la disfruté mucho, la verdad, más de lo que me hubiera imaginado, porque se veía como una película buena. O sea, no me imaginaba algo malo viendo los trailers y viendo como pues los avances, ¿no? Que hay en general de la película. Pero la vi y me dejó un muy buen sabor de boca. Creo que pues empezó muy bien, ¿verdad? Te presentan la historia pues de una manera muy interesante, ¿no? Con como los twists que le puede dar un bardo intentando persuadir, ¿no? A personajes y todo. Y pues hay varias cosas que se me hizo chido que puedes tú apreciar, ¿no? De que si has jugado Dungeons and Dragons, como que puedes apreciar de que, mira, tiró para iniciativa, tiró persuasión, tiró no sé qué, ¿no? Y le funcionó, no le funcionó, no sé, cosas así. Pero, ¿qué digo? Supongo que al final del día todas las películas están escritas así, las películas de acción al menos, pero como que al ser la de Dungeons and Dragons como que se siente mucho eso, ¿no? Sí. Al menos yo sentí mucho eso en varias escenas. Lauro, ¿tú qué opinaste de la película de Dungeons and Dragons? Honor Among Thieves. Claro, sí, yo la disfruté mucho también, creo que fue muy divertida, creo que particularmente le dieron muy bien al tono, porque siento que se pudieron haber ido por extremos que no hubiera funcionado. Esta película creo que utiliza muy bien los momentos cómicos, no se toma muy en serio las cosas que está haciendo, entonces creo que por ahí le dieron en el clavo. Se pudieron haber ido de que mucho más cómico y no hubiera funcionado, o se pudieron haber ido mucho más serio y creo que tampoco hubiera funcionado, entonces creo que le dieron como muy bien al balance. Por ahí tiene cosas donde hay momentos como muy serios, muy pesados, y luego de repente meten chistes, pero pues no los meten de más. Me atrevería a decir que es como el tono que tenían las películas de Marvel en sus buenos momentos, o sea, no ahorita, en donde pues sí metían como muchos quips y todo, pero pues no llegaban a exagerar. Y sí, yo también me gustó más de lo que esperaba, porque veía los trailers y me parecía un tanto genérico. Después por ahí pues salía Michelle Rodríguez y ella, en mi opinión, no es muy buena actriz. Y no, pues la verdad es que inclusive en esta película siento que lo hizo muy bien. Digo, tampoco es que tenga el gran papel, pero hizo como que perfectamente lo que tenía que hacer y le dio muy bien ahí algunas tonalidades que siento que no la había visto hacer nunca, o si no en muchísimo tiempo, ahí estando atrapada en las películas de Rápidos y Furiosos. Pero sí. Y las de Resident Evil, o sea, sí, ninguna de las dos sagas. Sí. Y como tú dices, tiene muchas referencias
en Dungeons and Dragons, las sepas o no. O sea, siento que alguien que sepa más igual cachó muchas más. Curiosamente, Claro. justo estamos jugando Carlos, Paco y yo el Baldur's Gate, que es básicamente un Dungeons and Dragons. Entonces fue como que el momento justo para verla, porque siento que caché muchas más referencias gracias a que estamos jugando ese juego. Por ejemplo, justo el día de ayer nos enfrentamos a un buoso, que al parecer es una criatura muy icónica de Dungeons and Dragons, Sí. y en la película se enfrentan a uno de esos, ¿no? Entonces tiene muchas cositas así que las puedes cachar, y que si no sabes nada, creo que no afectan como negativamente a la experiencia. No, claro, es como, por ejemplo, ves Harry Potter o El Señor de los Anillos o cualquier saga que está basada en algún libro, ¿no? Uh-huh. Si los leíste, a lo mejor puedes apreciar como que las similitudes y las diferencias que tienen. Pero si no los has leído, siguen siendo buenas películas, ¿no? O sea, sobre todo El Señor de los Anillos, de que pues creo que la mayoría de nosotros primero vio las películas, ¿no? O sea, no creo que... O sea, creo que es un plus más que una necesidad. Sí. Y fíjate, lo que dices es verdad. Hasta Michelle Rodríguez dio un muy buen papel, que a lo mejor sonará un poco cruel, pero pues es que francamente digo, por ejemplo, Chris Pine siempre está on point. Sí. A él donde lo pongas, ¿no? Él es un muy buen actor. El mejor de los Chrises, en mi opinión. El mejor de los Chrises, ahí creo que tendríamos que hacer una lista de el tier list. Sí, el tier list de los Chrises. ¿Te refieres a los Chrises güeros populares, sí, de ¿no? que O sea, Chris Pratt, Christopher Walken. Christopher Walken no. De que los de Marvel y Chris Pine, ¿no? Claro. Hemsworth, Pratt, Evans y este güey. Evans y este. Creo que como actor es hasta medio objetivamente hablando, ¿no? Él es el mejor. Sí. Pero sí, no, un muy buen papel, y la verdad es que pues él te lo venden de bardo, y le queda súper bien el papel. O sea, intenta ser persuasivo, muchas veces le funciona, a veces no, y luego cuando no le funciona intenta como que rescatar la situación, ¿no? Está muy padre cómo está escrita la película. Y de hecho justamente es lo que... Porque lo que tú dices, lo que tú mencionaste ahorita que se me hizo muy, muy, muy importante fue que con los trailers sentías que se veía genérica. Y siento que es en gran parte porque hemos visto esta película hecha muchas veces, pero la hemos visto hecha mal. Sí. ¿Verdad? Muchas otras veces. Y el tema aquí es que yo siento que lo que lograron hacer, que tú mencionaste ahorita el tono, que creo que aterrizaron muy bien el tono, pero también siento que la película tiene un sentido de presentación que, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, las películas de Warner que han estado saliendo ahorita, de DC, perdón, mejor, porque Barbie no, pero las de DC, claro. Las de Marvel, ¿no? Tienen un sentido de presentación muy, muy disparejo, donde hay cosas en las que pues, tienen como que cosas muy planas, malos efectos, ¿verdad? Como que desinfla algo que a lo mejor pudo haber estado padre, ¿verdad? Al menos visualmente hablando. Y siento que esta película sabe muy bien cuándo soltar, por ejemplo, a las criaturas especiales, ¿no? A los hechizos padres. Sí. O sea, sabe muy bien cómo soltarte las cosas, porque, por ejemplo, que la chava esta, la pelirroja, se me olvida cómo se llama. La que actriz. Es Sofía Lillis, ¿no? La actriz. La Sofía Lillis, ándale. Que ella pues es una druid, ¿no? En la película, y los druids se convierten en animales. Sí. O en criaturas en general, ¿no? Y siento que fue muy padre como pues ya sabes que se va a transformar en un animal grande cuando va a pelear contra el malo, o sabes que se va a convertir en uno chiquito cuando se quiere escabullir o lo que sea. Pero siento que ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, la manera en la que te van soltando los poderes que ella tiene está muy padre durante la película. Igual con el mago, que de hecho con el mago se me hizo que lo escribieron muy bien alrededor de la película, donde él tiene un arco muy padre, la verdad. Sí. Y donde él al inicio pues es muy torpe, ¿verdad? Y es un mal mago, y hasta medio es famoso por ser malo, ¿verdad? Sí. Y como que se va encontrando a sí mismo a lo largo de la película. Me gustó mucho lo que hicieron con su personaje. Y siento yo que es como que el querer llevarte una historia de inicio a fin de una manera
muy bien hecha, porque Ujú. la verdad el qué, pues ya lo sabemos, ¿no? 1000 veces hemos visto películas de este tipo, pero Claro. el cómo siento que es donde esta película lo hace muy muy bien. Ujú. Y, y sí, o sea, te va dando varias sorpresas sobre los personajes de la película Sí, porque no los conoces, ¿verdad? Por ejemplo, claro. al inicio de la película el personaje Hugh Grant es parte de la banda, ¿no? Es Ujú. parte del grupo principal y luego sale que se vuelve político, ¿no? Y como que tiene varios twists ahí Ujú. padres al inicio, ¿no? Digo, lo estoy spoileando porque es al inicio, Sí. porque sí, sí les recomiendo mucho verla, Ujú. este, y cosas así siento que la película hace muy muy bien, Ujú. que hay otros episodios que hemos hecho, ¿no? Donde a lo mejor le doy muy recio a algunas películas, pero veo esta película y digo, es que miren, sí se puede hacer Claro. bien, ¿no? Sí, y de hecho creo que este tono y como este tipo de historia es muy comparable con esas otras películas de las que estás hablando de Marvel o DC o pues las blockbusters que hemos estado viendo que francamente no llegaron como que a la altura que pueden llegar, especialmente Ujú. este año y creo que fue en el verano donde sí hubo una época de como que varias películas que no lo lograron. Y sí, como decías tú, creo que otra parte muy importante de esta película es el cast, o sea, los personajes y cómo se relacionan entre ellos, los arcos que tienen durante esta historia, cómo vemos que se relacionan y que van llegando cada uno al equipo. Creo que es muy importante ver eso y sin ellos creo que la película no sería igual de buena, ¿no? Porque pues puedes tener la tonalidad correcta, pero si los personajes no son como que suficientemente interesantes o no van como que de acuerdo a lo que nos están presentando, pues se puede caer la película. Muchas veces en otras Ujú. películas, pues a lo mejor la historia no está tan mal, pero vemos que los actores o los personajes decimos mucho que están como en otra película, ¿no? De que o están sobreactuando, o están actuando de menos, o están haciendo algo muy distinto y te distrae Ujú. completamente. Y aquí no es el caso, todos lo hacen muy bien. Algo que me gusta mucho que hace esta película, que es pues una referencia directa a Dungeons and Dragons y siento que pudo haber salido muy mal, es el cómo te cuentan las historias de lo que ha pasado o va a pasar y luego pasa, ¿no? Como si, Ujú. a ver, para los que no conocen Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones es un juego en donde pues hay alguien hablando y está como narrando lo que está pasando la gente. Es un juego de mesa y la Ujú. gente tiene decisiones que tomar, dados que tirar, movimientos y todo, pero se está creando como una narrativa, una historia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en la película aplican muy bien esto de que están contando el backstory de alguien, de algo que hizo o de alguna misión que Ujú. tuvieron y luego está la transición a ya no estamos escuchando al narrador, ya estamos viendo la escena y me gustó mucho Ujú. cómo lo hicieron y siento que eso fácilmente pudo haber salido mal. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de que de repente nos pusieran en el mundo real unas personas jugando este juego y siento Uy, que eso lo pudo haber arruinado para mí la claro. historia por lo menos, pero no, lo hacían muy bien y a veces si necesitaban como regresar a la narración, metían ahí al narrador o, por ejemplo, si eran como flashbacks más que cosas que luego pasaban en la historia, sí como que se regresaban y jugaban con como la narrativa y creo que eso también fue muy especial de esta película. Sí, fíjate, eso lo manejaron muy padre, digo, donde más te brinques al inicio, ¿no? Ujú. Donde es la primera vez que lo hacen, donde te Sí, presentan el backstory, ¿no? Del personaje de Chris Pine, pero sí, lo hacen durante la película y lo hacen muy, muy bien, creo que es una manera muy elegante, ¿no? De aventarle mucha información a la audiencia, sí, donde yo siento que este tipo de películas a veces es donde sufren, ¿no? sí. Donde yo soy el hijo de tal, no sé qué, porque pues no te quieren sacar del momento Ujú. y pues no hay un flashback y luego si es un flashback puede ser medio corny, puede ser medio, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tienes razón, eso es algo que hace muy, muy bien esta película. Y creo que en general tiene un sentido muy padre de storytelling, o sea, en Ujú. general, porque creo que lo hacen a lo largo de todas de todos los personajes, ¿no? Por ejemplo, que no me acuerdo qué raza es el esposo, ¿no? O el ex esposo del personaje de Michelle Rodríguez, pero Ah, pues, sí, o sea, es, pues es todo un enano, eso ¿no? Es un, bueno, un gnomo, no sé. es
Es que no es un enano, no era un homo según yo tampoco. Era otra cosa, ¿no? Que es muy pequeño y pues es medio chistoso porque pues ella pues es esta como guerrera, ¿no? Es un halfling. Y halfling, gracias, gracias. Sí, porque el halfling nada más está de que chiquito. Que no, me sorprendió mucho ver quién era ese actor. No quisiera spoilearlo porque creo que claro. Es algo que yo no sabía, por ejemplo, y cuando lo vi fue como de, mira, Sí, no, de hecho la película está llena de cosas así, donde te suelta cosas así de repente, donde, wow, esto está pasando en serio, o sea, y tenía una hora de ver la película y no sabía que esto iba a pasar, ¿no? O sea, sí te sorprende varias veces de una manera muy padre, porque luego la otra bronca, ¿no? De hacer las cosas así, puede la película perder coherencia, ¿no? Puedes de repente perder a la audiencia donde, bueno, ya diste muchos twists, ya no. Sí. Pero no, nada que ver. Siento que todo lleva un orden muy lógico, ¿no? Y dices, bueno, es muy probable que un personaje que es así haga esto, bla, 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 ¿no? O sea, siento que en cierta forma, y muy seguramente ayuda lo del backstory que mencionas, que hacen muy bien. Porque sientes que conoces más a los personajes, ¿no? Sí. Y las cosas que hacen a lo largo de la película pues son muy así. O sea, está muy padre eso también. Sí, y las cosas que no sabes las vas descubriendo ahí en el viaje que tienen estos personajes, como en este quest que tienen, pues obviamente Dungeons and Dragons, y tienen como algunos ítems que recoger o cosas por el estilo, o tienen que ir a armarse a cierta aldea o tienen que ir por cierta cosa. Entonces ahí es donde meten como más cosas de backstory, por ejemplo lo de el personaje de Michelle Rodríguez y su ex esposo y todo esto. Entonces pues está muy padre cómo vas completando estas piezas del rompecabezas y al mismo tiempo está avanzando la historia, ¿no? Y todo lo que, pues los pequeños twists y las informaciones que nos empiezan a dar en la película. Sí, 100%. Y es muy interesante porque sí, o sea, te dan una ventana como que al mundo de Dungeons and Dragons. Que la verdad, pues yo sí lo he jugado, pues, en más de una party. Creo que literal 2. No, 3, pero... Y pues lo de Baldur's Gate también. Pero sentí yo que había muchas cosas. O sea, estuvo padre reconocer algunas. Pero igual había muchas cosas que yo no sabía. Y era como que, qué loco. O sea, qué loco. Os digo, lo genuinamente gigantesco que es ese mundo, ¿no? Claro. Y en gran parte es llevado por historias como esta donde no es que, digo, no sé si existiera antes un libro o lo que sea con esta historia en particular, pero pues Dungeons and Dragons es energizado, ¿no? O es llevado por los Dungeon Masters, ¿no? Que pues escriben la propia historia del juego que van a jugar. El mundo de Dungeons and Dragons nada más es como el canvas, ¿no? Claro. Y se me hace muy padre esa oportunidad que presenta este mundo. Y me gustaría ver, si no esta misma party, ¿no? A lo mejor ver otra de otro cast de personajes, tal vez, no sé. Pero me gustaría que lo volvieran a hacer porque creo que lo hicieron bastante bien. Y por lo que vi, a pesar de que pues nosotros la ignoramos, ¿no? Y como que no se habló tanto de ella en internet. Se habló positivamente, pero no mucho. A la película le fue bien. O sea, es de las pocas películas así como grandes que han tenido sí, un run medio decente, ¿no? Le pues fue bien en taquilla. O sea, bueno, por lo que estoy viendo, se consideró como un underperformance porque costó 150, hizo 200. Creo que, digo, no es lo peor del mundo. Han habido como cosas que les ha ido mucho peor sobre todo este año. En el cine, sobre todo este año. Pero pues digo, quién sabe, sí le podrían continuar muy fácil con lo que dices, ¿no? Porque digo, los personajes parece que no están basados en nada, porque no viene como que basado en algo. Y de hecho los escritores fueron unos que participaron en Homecoming, entonces para mí tiene mucho sentido que me guste esta película. Y como dices, podría ser una serie de antología en donde pues en la siguiente vez tengamos a personajes completamente distintos y algo completamente diferente, o dentro de estos mismos personajes, porque creo que
pues aún tienen historias que contar o aventuras Sí. que vivir, al menos como nos deja la película, ¿no? Creo que Ujú. hay muchísimas otras cosas que hacer y pues si se basaran como en las expansiones que tiene el mismo Dungeons and Dragons, pues son muchísimas y hay muchísimas criaturas y personajes y clases y razas que aún no exploran, que pues seguramente tendrían muchas películas para explorarlo, Claro, no. inclusive series o demás. Entonces sí. Ujú. Fíjate que yo nunca he jugado Dungeons and Dragons así propio. Realmente no es un juego que me llame la atención en lo personal. Y de hecho, no creo que la película te incite a jugar el juego, que creo que es algo que a lo mejor me hubiera imaginado más de que la película a lo mejor iba a estar un poco más relacionada con el juego más que con el lore. Pero sí, o sea, si a lo mejor alguien pensaba que esta película iba a estar relacionada con motivarte a jugar Dungeons and Dragons o algo por el estilo, no creo que particularmente esta sea la cosa que te haga jugarlo. Puedo ver lo que dices, especialmente porque ahorita estamos jugando Baldur's Gate. Y Ujú. a lo mejor el interés que pudo haberte dado de jugar Dungeons and Dragons, pues Baldur's Gate ya lo está Ah, satisfaciendo. bueno. Especialmente si eres más de videojuegos, ¿no? Que de D&D. Ujú. Este... Porque la verdad a mí sí me dio ganas de volver a jugar. Ok. Pero la última party que tuve, la verdad, la abandoné un poco gacho, la verdad. Uh, Sí, sí, tuvieron que jubilar a mi rellenar personaje y ahí. todo. Híjole. Sí, sí, sí. Sí, no, pero, sí, sí, sí es algo muy como complejo meterte a jugar Dungeons and Dragons. Y sí creo que es algo abrumador. Eh, pero, pero creo que la película no lo necesita para nada. Sí, no, no. Es más como que si después de verla te interesa, pues hay mucho contenido. O sea, la verdad Ujú. es que sí es un poco ridículo la cantidad de cosas, de lore que hay de Dungeons and Dragons. O sea, Ujú. digo, nada más de lo poco que yo sé, o sea, puedes llenar una biblioteca, ¿no? De libros y libros Ujú. de lore y de reglas y de expansiones y de Ujú. cosas, ¿no? Sí es muy grande ese mundo. Pero creo que eso lo hace padre en cuanto a ser como, pues, oye, ¿qué pueden hacer después, no? Ujú. Así como tienes mucha libertad en Dungeons and Dragons, básicamente los escritores son los Dungeon Masters, ¿no? Aquí. Ujú. Sí. Y pueden escribir, pues, mil historias, ¿no? Ujú. Sí, realmente tienen carta abierta para escribir lo que quieran y pues sí, el juego tiene muchísimos años y pues básicamente se ha ido acumulando todo ese lore y conocimiento, personajes, etcétera, desde Ujú. entonces. Entonces pues sí hay muchísimo de dónde agarrarse. Y pues la misma Sí. película nos los demuestra, o sea, se hablan de muchas cosas ahí en la película que al final del día no vemos o no sabemos más de Ujú. ellas y te das cuenta de lo vasto que puede ser como este mundo de Dungeons and Dragons con tan solo unas cuantas menciones que se hacen en la película. Es como, pues, Ujú. como decías antes, ¿no? El Señor de los Anillos o Harry Potter que mencionan algo que pues a lo mejor alguien que leyó los libros dice, ah, yo conozco toda la historia sobre ese lugar o ese personaje y tal, pero pues en la película no lo vemos, pero si ves la película puedes ver como esa ventana a todos los otros mundos y las otras cosas que te deparan ese mismo universo. Claro, sí, 100%. Y la verdad es que me dio mucho gusto que esta película estuviera buena. Eh, Digo, pues fue un hit moderado tal vez. No fue el super hit en taquilla. Pero creo que tiene muchas posibilidades de ser una especie de clásico de culto, ¿no? Así como hemos escuchado de películas Sí. que después les va muy bien en el home release, ¿no? De que les va bien en taquilla, pero luego en el home Ujú. release les va muy bien. O la gente la vuelve a ver mucho y cosas así. Creo que esta película se presta mucho a eso porque es muy buena. Y siento Ujú. que a las películas cuando son mejores que el promedio, ¿no? Es cuando les puede pasar más. Y creo Claro. que este es el caso. Sí, o cuando hay como fans detrás de una película por mucho tiempo, pues por lo Ujú, general se puede hacer algo por ahí, en especial cuando ujú. pues una película quedó como medio por en medio, es más fácil que con eh,
la voz de los fans se puede hacer algo más, que pues si le hubiera ido muy mal y los fans quisieran otra, pues sería como muy difícil hacer algo más con esto. Claro. Sí, y pues la verdad hay algo medio chistoso que pues de plano no hemos hablado de la historia principal de la película. Claro. Pero la verdad sí lo hice un poco adrede en el sentido que sí recomiendo que la vean y pues simplemente creo que hacen muy bien todo lo que quieren hacer con el personaje de Chris Pine, que él es el principal, al menos como emocionalmente, o todo sucede por el quest que él tiene. Uh-huh. Y creo que está muy buena y creo que tiene personajes complejos, creo que funciona en varios niveles, que es algo que si a lo mejor películas recientes, ¿no? Flash, Ant-Man, ¿no? Las que ya habíamos mencionado al inicio, claro. Les dejaron como que con ganas de algo más, o sea, como que eso pero bien hecho, es esto básicamente. Sí, es difícil de hablar de la historia, ¿no? Porque creo que todos los detalles que pudiéramos hablar son como muy especiales y muy importantes estarlos descubriendo durante la historia. Uh-huh. O sea, podríamos hablar de que pues los personajes van en un viaje, en una búsqueda por alguna meta que tienen ellos y pues en el camino se enfrentan con distintos problemas y dificultades, uh-huh. Pues y cosas por el estilo. Entonces pues dar más detalles creo que estaría de más, como dices tú. No creo que sea sí. Como lo importante para recomendar esta película o para hablar de esta película, porque sí, al final del día es algo que tienes que ir como descubriendo mientras ves la película. Sí, 100%. Pero pues bueno, ahí muy muy recomendada. Uh-huh. Por ahí Daniel, que nos escucha, me la había recomendado hace, la verdad, demasiado tiempo. Sí me da un poco de pena haberla visto tanto después y hablar de ella tanto después. Pero pues aquí está Daniel, el episodio de Dungeons and Dragons. Por fin se hizo. Por fin se hizo y nos gustó mucho, la verdad. ¿Sí? Como pueden escuchar. Uh-huh. Pero bueno, ahí, sin más por el momento, pues digo, Laura, no sé si quieras cerrar con algo más por ahí. No, todo muy padre. Muy bien. Pues bueno, ahí si quieren que hablemos pues de la otra de Dungeons and Dragons o de Baldur's Gate 3, tal vez quieren que hablemos de eso. Seguro. No sé, podríamos hablar también de eso. Pero bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. Ahí déjenos saber si ya vieron esta película, ¿no? Bueno, y si la quieren ver, está en Prime ahorita, por lo que vi en Google. Ahí. Nice. La última vez que chequé estaba para rentarse. No sé si ya salió de que en Prime. Pero pues no debe faltar mucho si es que no ha salido así. Me dice alquilar, pero por $0. Ok, bueno, si no, está raro. Ahí, si les interesa, chéquenlo. Y digo, como quiera. También, ahí pues digo, como quiera, quién sabe si vean esto mucho después, ¿no? Quién sabe dónde esté en ese momento. De hecho, sí, así pasa. A lo mejor ya está en el streaming de Apple y tiene todo y nos controlan a todos. Muy, muy seguramente eso va a ser profético en algunos años. Pero bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Trujillo y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.